Bienvenidos a todos. Vamos a hablar hoy efectivamente del barrio del Mercado. Más bien habría que decir de dos barrios que he agrupado, por razones obvias, que sería el Mercado, propiamente dicho, y Belluters, que está junto a él. Ahí tienen un plano de Valencia, con los muchos barrios que tenemos. Seguimos estando en el centro histórico, es decir, toda la línea dentro del primer cinturón de ronda, y marcados en rojo los dos barrios, el Mercado y Belluters, o Pilar, que forman una entidad en muchos sentidos. A veces paseando virtual o realmente por esos barrios, pues uno atraviesa la frontera obviamente y no lo advierte, porque realmente hay muchos puntos en común. A veces el lado par de una calle pertenece a un barrio y el impar al otro, y cosas por el estilo. Bueno, se trata de una zona interesante, antigua, situada dentro de la antigua muralla cristiana del siglo XIV, y en este caso habría que puntualizar, porque es un dato histórico importante, fuera de las murallas musulmanas, que obviamente fueron derribadas, aunque quedan muchos recuerdos y muchos testimonios de su trazado. En todo caso, vamos a empezar nuestro recorrido por ahí. Lo vamos a empezar en un lugar emblemático, como no podía ser de otra forma, evidentemente, que es la Plaza del Mercado. La Plaza del Mercado es un lugar realmente espléndido de Valencia, es un gran tesoro para todos nosotros, y dentro de ese lugar espléndido pues vamos a encontrar una serie de referentes arquitectónicos, históricos, de primerísima categoría. Pero antes de hacerlo así, una pequeña vista panorámica, es decir, un caos urbanístico, un conjunto de callejuelas, edificios altos, edificios bajos, todo tipo de ellos. Distinguirán ahí un poco a izquierda la Torre de Santa Catalina, que es un elemento. Distinguirán en la parte de la derecha y al fondo las cúpulas del Mercado. Y bueno, pues ese es el lugar en el que vamos a empezar nuestro recorrido de hoy. Estamos ya en la Plaza del Mercado, que como digo es un lugar absolutamente emblemático, con reformas recientes de tipo urbanístico, en fin, y de ordenación del tráfico y demás, porque el lugar, repito, es privilegiado desde todos los puntos de vista y atesora una serie de monumentos de primerísima categoría histórica y arquitectónica. Saben todos que la Lonja de los Mercaderes, o Lonja de la Seda también, bueno, es un edificio de una gran importancia dentro de lo que es la historia arquitectónica de Valencia. Este edificio fue construido en el siglo XV, finales del siglo XV, por uno de nuestros mejores arquitectos de la época, que es Pere Conte. Los medios eran muy limitados, nada que ver con los medios actuales de la arquitectura, pero pese a todo, Pere Conte hizo ahí una verdadera maravilla arquitectónica, que es una referencia a nivel europeo y yo creo que ineludible, y que, como saben todos, pues, fue declarado en época relativamente reciente Patrimonio de la Humanidad. Habría tema suficiente para hablar exclusivamente de ese edificio y nada más, obviamente no es nuestro caso de hoy, pero una visión panorámica rápida. De hecho, estamos hablando de un edificio, por razones obvias, pero en realidad son dos. Uno es la Lonja de los Mercaderes, o Lonja de la Seda, propiamente dicho, que tenemos ahí prácticamente en toda la imagen, y después, a nuestra izquierda, en la fotografía en cuestión, el Consulado del Mar. Juntos y unidos por esa torre un poco más alta que el entorno, que en definitiva marca una línea divisoria entre esas dos instituciones que, repito, desempeñaron papeles de una gran importancia, no solo en el nivel económico, sino en el nivel social, en el nivel de representación de lo que eran los ciudadanos de ese finales de la Edad Media, principios del Renacimiento. De hecho, aunque la construcción de la lonja que estamos viendo aquí en gran parte pues se inicia a finales del siglo XV, la del Consulado del Mar, mano izquierda del edificio, se inicia a continuación, algo más tarde, ya en principios del siglo XVI. Bueno, es un edificio soberbio, realmente
con grandes diferencias respecto al anterior, porque las cosas están cambiando, pero formando todo ello una unidad de conjunto, porque evidentemente, salvo algún elemento arquetípico muy característico, en el Consulado del Mar, lo que es la configuración del edificio responde todavía a los cánones del gótico. Esos elementos propiamente renacentistas, muy tempranos en lo que es la historia de la arquitectura en la ciudad de Valencia, los vemos sobre todo en lo que les muestro en esta imagen, que es la parte alta del edificio del Consulado del Mar. Verán elementos góticos, por supuesto, esos arcos conopiales en las ventanas, gran parte de la ornamentación, los gabletes, los pináculos, las almenas, bueno, eso sigue siendo gótico, ciertamente de un gótico tardío. Pero hay un elemento muy definitorio de esta cuestión, de esta situación de transición tan interesante, que serían esas láureas en la parte alta con unos bustos de nobles, de reyes, no necesariamente reales, ficticios de hecho, pero que constituyen una aportación 100% renacentista. Por lo tanto, marca muy bien esa coexistencia, feliz coexistencia, diría yo, de lo que es un gótico espléndido que está dando sus últimos coletazos con los primeros elementos muy definitorios de lo que será el Renacimiento, que emergerá con fuerza, y hay ejemplos múltiples, en los años subsiguientes. Claro, cuando hablamos de la lonja de los mercaderes, el espacio tal vez más reconocido, más familiar, más visitado, donde se ve siempre pues, a multitud de turistas boquiabiertos contemplándolo, es el que todos ustedes habrán visitado seguro montones de veces, la sala de contratación. La sala de contratación es un edificio espléndido, muy alto, de forma prácticamente cuadrada, rectangular, en definitiva, que se caracteriza por, vean ustedes, estas columnas torsas, estamos en el gótico, pero repito, en el gótico tardío, que se abren en la parte superior en forma de unos arcos nervados que sostienen toda la techumbre. 100% piedra, es decir, que no hay ladrillo, totalmente la construcción de piedra, y en todo caso en una configuración que yo les pido que recuerden, y si son tan amables de que nos sigamos viendo por aquí en fechas próximas, pues lo sacaré de ese recuerdo y les hablaré de algún otro edificio que tiene relación con lo que estamos viendo aquí. En todo caso, un espacio realmente espléndido, una maravilla de la arquitectura de su tiempo y de la actual, y que de hecho sorprende, y a veces lo he comentado así, el pensar que ese gran arquitecto que es Pereconte, como otros ilustres de la época, etc., construyeron estas maravillas contando simplemente con un compás y una plomada. Es decir, nada de ordenadores, nada de grúas, nada, y simplemente gracias a la maestría no solo de los arquitectos constructores, sino también de los obreros que trabajaban en esta obra, que eran unos tallistas de la piedra realmente casi prodigiosos. Hay 1000 detalles en la lonja, no puedo entrar en todo ello con detenimiento, pero alguna imagen nos ayudará a tener una ligera idea al menos de este edificio que, insisto, todos ustedes conocen muy bien. Bueno, esta simple ventana de una de las fachadas, vean la altísima calidad, la belleza realmente sin par que tiene la ventana con ese arco conopial, repito, muy característico del gótico tardío, y después la gran cantidad, el juego que se hace aquí entre el cristal propio de la ventana y tal, y después toda esa serie de celosías entrecruzadas, de elementos ornamentales, escultóricos, todo ello con una talla realmente sorprendente. Estamos hablando simplemente de una realización, no solo en arquitectura, sino también en escultura, de primerísima calidad. Claro, cuando hablamos de detalles en la lonja de mercaderes, repito, hay infinitos, pero yo les voy a mostrar, para hablar un poco de todo, de esta maravilla que podemos ver en la sala del Consulado del Mar.
Sala del Consulado del Mar, bueno, pues bien, es un edificio, repito, de configuración tardogótica, es un edificio donde se reunían, evidentemente, pues los responsables del tráfico marítimo y demás, y donde la mirada siempre se nos va hacia lo alto, es decir, hacia la techumbre, y vemos esta maravilla absoluta. Hay gente, alguna gente, incluso valencianos, etcétera, de toda su vida, que desconocen que esto no ha estado ahí siempre. La techumbre del Consulado del Mar era una techumbre en la Casa de la Ciudad, es decir, el ayuntamiento, para que nos entendamos, que era un edificio que quedaba en esos jardincillos junto a la torreón, el genuino, el del siglo XVI, el torreón del Palacio de la Generalitat. El edificio se derribó, muchos de sus elementos se han perdido para siempre, pero felizmente para nosotros se han conservado algunos precisamente en la lonja. Y uno de ellos es esta techumbre maravillosa, tardogótica, con elementos mudéjares, con una talla de tipo, evidentemente, pues ornamental, con trazos mudéjares y, por lo tanto, una impronta, los tallistas probablemente serían moriscos, y en cualquier caso, una maravilla, que no es que diera la casualidad de que ajustara ahí perfectamente bien, sería mucha casualidad, sino que hubo que adaptarla desde su primitivo destino hasta el destino que hoy ocupa en esa sala del Consulado de Mar. La adaptación la hizo un gran escultor valenciano del siglo XIX, José Aixa, que era un restaurador de primerísima categoría. Una obra de él que puedo mencionar porque le será muy familiar, y yo creo que a todos o prácticamente a todos, sería la estatua de Luis Vives en el claustro de la Universidad de Valencia. Eso es obra de Aixa. Era un gran escultor, nos ha dejado esas y otras obras importantes, y en este caso esta maravilla de techumbre. Claro, hay muchísimo más en la lonja, es la última vez que lo digo, pero, oiga, una imagen para ver ese algo más que hay en la lonja. Bueno, yo ahí lo he tenido claro desde el principio, y esta es mi selección personal. Hay imágenes de mayor perfección que esta, pero posiblemente no tan genuinas, no con esa belleza realmente tan contundente, como las más de 60 gárgolas que existen en la lonja y que son una verdadera maravilla. El diseño muy probablemente se debe al propio Pere Conte, la realización pues a canteros de primerísima categoría, pero anónimos, y no hay dos gárgolas iguales. Por lo tanto, es un verdadero reto a la felicidad contemplativa el pasearse por el exterior de la lonja con unos buenos prismáticos e ir descubriendo todo lo que nos muestran estas gárgolas, que realmente es mucho y sorprendente. Las hay de todos tipos, no entro en detalles, pero realmente vale la pena, de verdad se lo digo, echarles una ojeada. Bueno, dejamos la lonja de los mercaderes, volvemos la espalda y miramos al frente, en la parte posterior me refiero, y nos encontramos con esto, que también está ahí, la iglesia de la Compañía, en la plazuela, por donde el acceso posterior. Entonces, la iglesia de la Compañía. ¿Por qué les demarco esto? No tiene nada que ver con la edificación anterior, pero obviamente está ahí. Es la antigua iglesia de la Compañía de Jesús. Fue edificada en el siglo XVII. Luego hubieron una serie de acontecimientos en las que no voy a entrar. Los jesuitas fueron expulsados de España, por ejemplo. La iglesia fue derruida. Y lo que ahora vemos, que es lo que tienen en esta fotografía, es una reconstrucción del siglo XIX. De modo que cuando nos preguntamos en qué estilo está este edificio, hay que decir, repito, que la fotografía, lo que contemplamos hoy en la calle, es una edificación del siglo XIX que apunta claramente al barroco neoclasicismo podría decir, pero en todo caso con el calificativo neo. Estamos hablando de una obra neobarroca, una obra moderna,
pero que restituye, que recoge, en definitiva, que le da forma a lo que son esencias de la arquitectura barroca, reconstruida, repito, en el siglo XIX. El interior es una maravilla, obviamente del siglo XIX, o sea, seguimos hablando de neobarroco, pero realmente formidable. Los que no lo hayan hecho aún, yo les recomiendo que acudan a alguno de los conciertos de órgano espléndidos que se dan ahí con regularidad. Es realmente una gozada escuchar el sonido del órgano en un edificio de estas características. Y para concluir, el simple dato, para los que les apetezca conocerlo, decir que la edificación del 19 y por lo tanto su calidad constructiva, fuera de toda duda, se debe a uno de los grandes, hubieron muchos, arquitectos valencianos de aquel tiempo, que es Joaquín María Belda. Joaquín María Belda es quien construye esto. Bueno, abandonamos esta plazuela, cruzamos el callejón, volvemos a la plaza del mercado, estamos hablando de 30 o 40 metros, y nos encontramos enfrente de ese callejón justo con otra maravilla, la iglesia de los Santos Juanes. Ahí hay que decir un par de cosas o tres ineludibles. La primera es que estamos hablando de un edificio muy antiguo. La iglesia de los Santos Juanes es una de las primeras iglesias cristianas que se construye en la ciudad de Valencia, una iglesia de reconquista, es decir, pocas décadas después de conquistada la ciudad por Jaime I, estamos hablando del siglo XIII, se construyen una serie de iglesias que irán apareciendo en estos paseos virtuales y entre ellas una es la de los Santos Juanes. Si atendemos al plano de Valencia de la época, esa iglesia de los Santos Juanes, por otra parte, tiene la cualidad, la característica de que es una iglesia extramuros, es decir, fuera de las murallas. Lo explico, lo he dicho antes, de las murallas musulmanas, que es las únicas que existían en ese tiempo. Pues fuera de esas murallas habían estas, la del Grao, por ejemplo, le podríamos aplicar lo mismo, una primitiva iglesia en Ruzafa, algo parecido, y en definitiva esa es su primera construcción. Hay que indicar, por la fecha en la que estamos, finales del 13, el 14 y el 15 se desarrolla todo esto, que evidentísimamente el estilo es gótico, gótico pleno. Por lo tanto, la edificación es 100% gótica. Claro, lo que vemos hoy en día, salvo algún elemento que otro que andamos descubriendo con cierta dificultad, diría yo, esta fachada, una fachada espléndida, tremenda en todos los sentidos, obviamente de gótico nada, eso es barroco 100%. Porque esta iglesia, al igual que muchas de ellas, yo diría la mayoría, lo raro es lo excepcional, pero la norma prácticamente es esa, el barroco es recubierto o reconvertido el primitivo gótico a barroco. Y entonces, en el caso de los Santos Juanes, esa reconversión al barroco tiene lugar en el exterior, vean la fotografía, y tiene lugar en el interior que veremos a continuación. De modo que una fachada barroca realmente espléndida, con esos dos grandes portales, con esa hornacina que tenemos ahí, esos elementos escultóricos en la pared, la torre del reloj, que es realmente una torre absoluta y rotundamente barroca, sin paliativos, y bueno, todo eso remacha un poco lo que acabo de explicar. Esta puerta lateral, pues una puerta modesta, evidentemente, y bueno, pues yo creo que dentro de su sencillez, en definitiva, las dimensiones son grandes para una puerta única, pero no hay ningún gran retablo por ahí ni nada, sino simplemente una imagen que corresponde evidentemente pues a lo que es en particular pues la Virgen de la Inmaculada, la imagen de la Inmaculada Concepción, debida en su trazado, en su talla, escultórico, la construcción es otra historia, debida en su trazado a uno de los grandes escultores barrocos valencianos, que es Leonardo Capuz.
De hecho, el apellido Capuz tiene una larguísima tradición. Hay Capuz empezando por el siglo XVII y acabando en el XIX y en el XX, que todavía quedan elementos de esa gran saga familiar. En la fachada, vuelvo a la Plaza del Mercado, nos llama sobre todo la atención este panel central escultórico, que es una verdadera maravilla y que representa, yo creo que de una forma genial, a la Virgen del Rosario. Autor de esto, también lo conocemos, es un gran escultor italiano que es Jacopo Bertesi. Hay que decir, de hecho, que en la época en la que estamos, por lo tanto estamos hablando de mediados, segunda mitad del siglo XVII, fueron muchos los constructores y sobre todo escultores y algún que otro pintor italiano que vinieron a España para trabajar en las grandes obras de la corte y algunos de ellos en las grandes obras que estaban teniendo lugar en Valencia en aquel tiempo. En este caso, Jacopo Bertesi es el autor de esta maravilla escultórica de una calidad realmente excepcional. Si entramos en la iglesia, pues encontraremos esto. No puedo entrar en muchos detalles, pero mucha atención sobre todo a la ornamentación escultórica de esas capillas laterales. ¿Lo ven? Esas arcadas, esas esculturas que representan a los 12 pueblos de Israel, en definitiva, y aparecen ahí pues, una serie de personajes del Antiguo Testamento bien conocidos, debido a otro escultor italiano que trabajó en esa misma obra, que es Aliprandi, Antonio Aliprandi, que nos ha dejado obras interesantes, además fuera, y que algunas de ellas se conservan en nuestros jardines de la ciudad. La techumbre aparece ornamentada, aquí no lo vemos apenas porque está un poco oscura, la fotografía con pinturas de Antonio Palomino. Hablé de él al hablarles de la Basílica de la Virgen, extraordinario pintor cordobés que trabajó en Valencia muchos años y que decoró el interior barroco de la iglesia de los Santos Juanes. Lamentablemente, una parte de esas pinturas fueron muy dañadas en el 36 y realmente está en un proceso, yo lo veo complicado, de recuperación. Salimos a la calle, torcemos hacia nuestra izquierda y nos encontramos con esta pequeña maravilla urbanística que es la calle de la Bolsería. Bueno, un lugar por el que hemos pasado todos seguro cientos de veces, por lo tanto no digo demasiado de ella. Es una zona comercial representativa de lo que era la Valencia de finales del XIX y principios del XX. Luego atravesó, ciertamente, como otras zonas de la ciudad, pues una cierta situación de degradación, en definitiva, urbanística, social y de todo tipo, y actualmente pues los usos que vemos en muchos de los bajos comercios y demás de esta calle y de su entorno, diría yo, no tienen absolutamente nada que ver con el destino que teníamos hace 50 o 60 años, que era realmente, como muchos recordamos, muy diferente al actual. En todo caso, una zona interesante para conocer de primerísima mano lo que era el urbanismo de este barrio, de esta parte de la ciudad. Sigamos por la calle Bolsería, lleguemos, ya hablamos de eso, a la Plaza del Tosal, ¿se acuerdan? Torcemos a nuestra derecha, calle de Caballeros, andamos unos pocos metros y finalmente nos desviamos a la derecha, un pequeño pasadizo al fondo, etcétera. Bueno, ya habrán adivinado muchos que estoy hablando de la iglesia de San Nicolás. La iglesia de San Nicolás, bueno, primero es una iglesia gótica, 100%, de la misma época que las grandes iglesias góticas de Valencia, San Esteban, San Martín, los Santos Juanes, etcétera, que también conocemos y que en este caso tenía características arquitectónicas similares.
Después, posteriormente, han habido varias intervenciones en distintas épocas y, bueno, les muestro ahí una imagen no demasiado atractiva, pero, bueno, está ahí y hay que mencionarla, que corresponde a una pequeña plazuela donde tiene lugar el acceso principal, teóricamente, a ese templo y que corresponde al gótico, pero atención, no al gótico original, sino a un neogótico. Es decir, eso fue construido en el siglo XIX y, por lo tanto, recoge, ven ustedes el arco conopial que yo citaba antes, recoge elementos clarísimamente procedentes del gótico, pero con una construcción muy tardía de recuperación, de la que existen recuperaciones, muchos ejemplos en distintas zonas de la ciudad y siempre debidos a la forma de construcción del siglo XIX. Por lo tanto, fachada neogótica, siglo XIX, el original, que evidentemente está detrás de esto que vemos, corresponde al siglo XIII, como ya he anticipado, y entramos. Claro, la entrada a la iglesia, como todos saben muy bien, no se realiza a través de esta portada, en alguna ocasión sí, pero lo normal es acceder a través de un largo pasadizo que hay abierto a la luz en la calle de Caballeros. Bueno, llegamos finalmente a lo que es la iglesia propiamente dicha, recorriendo pues 20 o 30 metros por el pasadizo en cuestión, y ¿qué nos encontramos dentro? Pues miren, dentro nos encontramos con todo y de primerísima calidad. Nos encontramos, ¿qué les diré? Por ejemplo, en pintura, oiga, pues desde los Osona, pasando por Juan de Juanes y todo lo que ustedes quieran, quiero decir, es una maravilla, es una maravilla. Realmente encontramos obras, repito, de primera categoría, de primerísima categoría, que muchos de los valencianos ni siquiera han contemplado, pasamos de largo, a lo largo de alguna de estas obras o de la capilla donde se custodian. En todo caso, dentro, para mostrarles la variedad y extraordinaria calidad de muchas de las obras, es un museo, realmente es un museo importante, cuidado, es un museo y un museo importante. Yo les mostraría esta pequeña muestra, esta pequeña imagen, que corresponde no a una imagen demasiado, que les diría, frecuente en la historia del arte valenciano, pero algunos ejemplos hay ilustres. Este es uno de ellos, San José y el Niño, no la Virgen y el Niño, que hay centenares, San José y el Niño. La obra es realmente espléndida, no entro en detalles, y se debe, también ella, claro, a uno de nuestros más grandes escultores de todos los tiempos, como es Ignacio Vergara. Ignacio Vergara, he hablado de él en alguna ocasión, es, entre otras pequeñas cosas, el autor de la tremenda portada del Palacio del Marqués de Dos Aguas. Entonces, bueno, esta escultura, muchísimo más modesta, comedida, etcétera, pero de una calidad realmente excepcional, se debe también a este autor. Y el interior quiere decir la nave central y las capillas y tal. Bueno, ahí tienen ustedes una vista, nada menos, reciente, la fotografía es muy reciente, y es muy reciente porque, como saben seguro todos los presentes, la iglesia de San Nicolás fue restaurada hace muy pocos meses realmente, en fecha relativamente reciente, y luego se abrió al público después de un largo y muy costoso proceso de restauración, y ahora verdaderamente es una iglesia diferente y nueva a la que hemos visto durante años y años, una iglesia oscura en la que apenas distinguíamos nada. Bueno, ahora es un ascua de luz realmente espléndida. Vean la fotografía, tengo un montón de estas características, realmente soberbia, que ha hecho que algún periodista o alguna persona, preparada, con imaginación, la presentara como la Capilla Sixtina del arte valenciano. Bueno, es una exageración probablemente, pero en todo caso la belleza de las pinturas de ahí son realmente indescriptibles. Autor. El autor es quien les anticipé antes, Antonio Palomino,
realmente un pintor fuera de serie en su época, uno de los grandes pintores de España, estuvo bastantes años en Valencia, nos ha dejado obras realmente tremendas. En este caso, autor de los bocetos de estas pinturas y la realización física, mano sobre el yeso, son pinturas al fresco, de Dionisio Vidal, este sí, 100% valenciano. En todo caso, es una muy feliz colaboración, realmente, el diseño es soberbio y la realización realmente muy buena. Dionisio Vidal era un gran pintor, mucho menos conocido que el anterior, pero evidentemente de primerísima categoría. Las pinturas realmente son una maravilla. Yo les recomiendo que vayan un día ahí con tranquilidad. Si pueden con unos prismáticos, pues muchísimo mejor, y disfrutarán de las 1001 escenas que podrán ver representadas en techo, en bóvedas, en el entorno, en los accesos a las capillas, etcétera, etcétera, de primerísima categoría. Bueno, salimos al exterior, calle Caballeros, y nos vamos hacia el principio de la calle Caballeros. Yo soy consciente de que ya estuvimos ahí, el día en el que hablábamos del barrio del Carmen, si no recuerdo mal, pero en este caso les quiero recordar una cosa que no vi entonces, por razones geográficas y un exceso de purismo tal vez, que es lo que les muestro en esta ocasión, el Palacio de Fuente Hermosa. ¿Qué es el Palacio de Fuente Hermosa? El Palacio de Fuente Hermosa es un edificio de uso oficial donde se encuentra la presidencia de la Generalitat, que sin embargo en actos institucionales de relieve, recepciones, etcétera, etcétera, bueno, suele estar en el palacio de toda la vida, digamos, el Palau, pero el cotidiano, el día a día, sus secretarías, en fin, sus organizaciones de todo tipo, están en este Palacio de Fuente Hermosa. Se trata, evidentemente, de una realización del siglo XIX, tomada desde el punto de vista arquitectónico de los modelos franceses de la época, evidentemente interesante desde muchos pintas, esos miradores, por ejemplo, esas balconadas, los remates de las dos torrecillas simétricas, todo ello apunta claramente a una procedencia de la arquitectura francesa. Nos separamos de esta calle Caballeros, principios de la calle Caballeros, entramos un poco a nuestra izquierda, unos pocos metros, y llegamos a un lugar muy entrañable, en el que todos, seguro, hemos estado, y seguro, más de una vez, la Plaza del Negrito. La Plaza del Negrito. Bueno, todo el entorno urbanístico, vale la pena verlo y verlo despacio, con todos los 1001 detalles que aparecen por ahí, grandes casonas palaciegas, casas de menestralía mucho más modestas, etc. Y en particular, en el centro de esta Plaza del Negrito, pues una fuente con esta figura de hierro pintada en negro, con lo cual el nombre del Negrito alude a esto, que tiene para nosotros, primero, el encanto de la recuperación de viejas imágenes de la ciudad de Valencia, estamos hablando una vez más del siglo XIX, y por otra parte nos trae a la memoria un hecho importante. Es una de las primeras fuentes de Valencia de la que emana agua potable. El agua potable no existía en Valencia y en todas las casas había agua, por supuesto, pues sacada de pozos y en condiciones más que discutibles, y los vecinos, ricos o menos ricos o pobres, bajaban a las fuentes del barrio a llenar sus cántaros o sus vasijas para poder beber con una cierta garantía durante una serie de años. En todo caso, un enclave interesante, entrañable, desde el punto de vista también sociológico, realmente muy importante. A pocos metros de ahí, adentrándonos en el barrio, encontramos esta imagen. No creo que se les haya pasado desapercibida, pero tal vez no tan popular como algunas de los anteriores. Es un ejemplo, no es el único, pero un caso de buena conservación, en esta ocasión, el Palacio de Embou. Palacio de Embou. Clarísimamente se trata de un palacio gótico con unos ventanales, obviamente hay una restauración por en medio,
en fin, y demás, pero en todo caso un estado de conservación más que digno y utilizado, gracias a ello, actualmente por una consellería. Por lo tanto, es un poco difícil de acceder a ciertos recintos, pero realmente hay ahí elementos en el interior importantes que pueden intentar visitar, seguro, con alguna sorpresa. Callejeamos un poco más, estamos hablando siempre de unos pocos metros más allá, y unos pocos metros más allá nos encontramos, de nuevo con una vista aérea, con la Plaza de la Reina. El Palacio en Bou está a nuestra derecha, a pocos metros de esta plaza, de modo que no tiene pérdida, y llegamos a la Plaza de la Reina. Bueno, una vista realmente soberbia. Hay que indicar dos cosas. Primero, es evidente, tomada desde lo alto de la Torre del Miguelete, esta fotografía. Y segundo, lo que estamos viendo ahora, es decir, esa pequeña zona ajardinada, la entrada al parking subterráneo, etcétera, que todos conocemos también, hay que indicar que eso no ha estado ahí siempre, ni mucho menos. Los que tenemos una cierta edad, y yo me incluyo en primera línea tal vez, pues recordamos los años en que esa plaza se abrió, porque no había tal plaza. Eran un conjunto de callejuelas que se fueron derribando poco a poco. Por ahí, muchos recordarán también, pasaban unos tranvías, el número 6, por ejemplo, que rodeaba el Miguelete, cruzaba la Plaza de la Virgen, etc. Es decir, estamos hablando de una historia reciente, de los años 60 del siglo pasado, y por lo tanto de algo que todos hemos vivido, seguro, o la mayoría, en primera persona. Observen lo que tienen al fondo, supongo que sin necesidad de que yo lo diga ya estarán entretenidos en ello. Hay muchas cosas ahí, no podemos verlas todas, claro, pero yo les llamaría la atención sobre los dos edificios que ven al fondo, conforme al fondo de la plaza, en el lado sur de la plaza, si lo puedo expresar ahí, vemos una serie de edificios. Vean ustedes, si tienen buena vista, que también se ve la torre, el torreón de la iglesia de San Martín. Y bueno, los dos edificios en cuestión, que ya habrán situado, enmarcaban en su tiempo y enmarcan hoy, y espero que para siempre, lo que es el trazado de la antigua Vía Augusta. Eso es un resto de la Vía Augusta. O dicho de otra forma, la Vía Augusta es el precedente de la actual calle de San Vicente. La de dentro y la de fuera, ambas, todo ese largo camino hacia el sur, antigua Vía Augusta. Ahí lo tienen de cerca, son edificios realmente soberbios, Hay que indicar, son muy diferentes, no necesito entrar en detalles. Hay que indicar que los dos fueron construidos por el mismo arquitecto, por Lucas García. Los arquitectos de la época de repetitivos nada. Cada obra era absolutamente original y diferente a su trayectoria anterior. En este caso, un hombre de extracción modesta, por ejemplo, maestro de obras o poco más en lenguaje de la época, es un gran arquitecto, no hay duda, pues construye esos edificios, una maravilla, el de la derecha con raíces de la arquitectura francesa de la época, el de la izquierda con una muy sorprendente ornamentación escultórica y de paneles que recoge elementos de la Grecia antigua, ¿se acuerdan? O sea, unos elementos, en fin, en definitiva, modo de relieves, que tienen grabados en su fachada. Avanzamos, estamos ahí a la vista y nos encontramos con la iglesia de San Martín, pero no la dejaremos, la iglesia de San Martín, en este caso, ya lo explicaré. ¿Por qué la dejo, la iglesia de San Martín? Porque estaba en la fotografía anterior, ¿la ven la torre? No, esa me la dejo porque esa es barrio San Francisco. Y entonces yo soy un poco escrupuloso con esto. Efectivamente, giramos a nuestra derecha, iglesia de Santa Catalina. La iglesia de Santa Catalina es, una vez más, una realización del siglo XIII.
por lo tanto, gótico primitivo, llamada de Santa Catalina en honor de una de las hijas del rey Jaime I. De modo que estamos hablando realmente, estamos hablando de una de las iglesias más antiguas de Valencia. Y sorprende mucho, sobre todo hoy, ver que a escasos 100-150 metros de la catedral se construye esta iglesia y no había bastantes, se construye la de San Martín y otras muchas más muy cerca unas de otras. En este caso, la iglesia de Santa Catalina, con la particularidad de que es una iglesia no frecuente en tierras valencianas de 3 naves, enorme. Grandes daños durante la guerra, reconstrucción en los años 80, bueno, toda esta historia creo que la conocerán. Me voy a la parte posterior, aparte de la torre campanario, que es evidentemente barroca, de gótico nada, es barroco 100%, sin paliativos, es una gran torre barroca, que si acaso cabría añadir, trata de emular, salvando las distancias que son casi infinitas, a la muy próxima torre del Miguelete. La torre del Miguelete, arquetípicamente gótica, la torre de Santa Catalina 100% barroca. No un barroco añadido, sino barroca de nueva planta. Anteriormente había otra torre. Me voy, como decía, a la parte posterior de la iglesia de Santa Catalina. Me encuentro con esta fachada, poco desconcertante en principio. ¿Por qué desconcertante? Pues miren, porque ahí tenemos, y explica con claridad en una imagen, mejor de lo que yo lo hago con la palabra, tenemos elementos góticos inconfundibles, el rosetón, por ejemplo, esos pequeños arcos que aparecen ojivales en la parte baja, con cegados actualmente, por cierto, con restos de derribo muy sorprendentes, no les descubro más, pero si pasan por ahí acuérdense y échenle una ojeada, verán alguna sorpresa. Y en todo caso, la portada es inequívocamente neoclasicista. De modo que ahí tenemos también un claro ejemplo de superposición de estilos y de épocas diferentes. El interior soberbio, una restauración ya en el siglo XX, finales del siglo XX, 1980, 1990, con nubes y claros, es decir, hay cosas que realmente son tanto discutibles, pero el efecto en su conjunto realmente espléndido, las dimensiones, etcétera, la recuperación de los elementos originales, realmente muy interesante. Salimos de ahí, volvemos a la plazuela anterior y ahí encontramos primero esto que vemos aquí, por el acceso, como saben, lateral en ese portalito pequeño a los pies de la torre, y bueno, una imagen aquí de lo que es un enclave sin más interés que sociológico, en este caso, turístico, si acaso un pequeño recuerdo de viva voz de que en este lugar han existido durante décadas y décadas y décadas unas muy conocidas y populares horchaterías, alguna de ellas tristemente desaparecida, y en definitiva pues un enclave urbano y sociológico de un indudable interés en todos los sentidos. Muy concurrido, de día, por la noche, como todos ustedes saben muy bien. Y seguimos por ese callejón estrecho, tortuoso, y llegamos a la plaza Lope de Vega. Y en esa plaza de Lope de Vega nos encontramos siglo XIX, con una serie de casitas. Bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo, evidentemente, discutido y enseñado, pues supongo que a algún visitante que habrán tenido, pues con un cierto truco, pero bueno, unas casas interesantes con arquitectura modesta en esta ocasión de la época. Claro, a nuestra izquierda, donde estamos, a mi espalda, si miro la fotografía, hay un elemento realmente muy interesante. Obviamente, la plaza redonda,
la Plaza Redonda. Bueno, esta Plaza Redonda es el arquetipo, digamos, y una de las representaciones más felices de lo que fueron las grandes reformas urbanísticas de Valencia, que tuvieron lugar en la segunda, mediados del XIX y décadas posteriores, y que cambiaron el paisaje de la ciudad. Ya iremos viendo alguna de ellas, pero en particular ahí tienen una plaza realmente singular. ¿Por qué redonda? Eso es bastante raro. Primero, en esa plaza se ubican pues, comercios de todo tipo, no los actuales, que están un poco desvirtuados, sí los de la época, tejidos, en fin, alfarerías, es decir, toda esta serie de cosas absolutamente populares. El turismo no existía, obviamente, y por lo tanto, interesante, en todo caso, echar una mirada, bueno, al presente, pero para rememorar el pasado. ¿Por qué redonda? Decía yo. Porque el círculo es una figura geométrica perfecta y se entendía en aquel entonces, en que se hablaba mucho de la ciudad ideal, que la ciudad ideal debería ser redonda, rompiendo el esquema de la ciudad clásica romana, que como saben ustedes es cuadrada o rectangular. Ciudad redonda. Eso viene de tiempos del Renacimiento y épocas posteriores, y se pensó que Valencia tendía, tal vez con un cierto optimismo para alguna gente de la época, tendía a ser una ciudad ideal en su configuración urbanística, y cuando se emprenden las grandes reformas de mediados del XIX, se construye esa plaza precisamente para recalcar ese hecho. El centro de una ciudad redonda tiene que ser una plaza redonda situada en el corazón de esa ciudad. Hay otro elemento muy interesante, y es que el centro social, político, económico, popular, de todo tipo, ha sido, yo creo que lo dije aquí en su momento, la Plaza de la Virgen, durante siglos. De la Plaza del Ayuntamiento, con sus variadas denominaciones, pues olvidémonos un poco, es del siglo XX. Y por lo tanto, lo que marca la Plaza Redonda y todo su entorno es el esfuerzo que se realizaba por parte de los responsables de aquel tiempo para ir descendiendo el centro cada vez más hacia el sur. Y en este caso, desarrollando en esta zona y sus aledaños el centro comercial de Valencia. El centro histórico, arquitectónico, posiblemente sigue estando en el norte, pero el centro comercial en ese momento ya tiende a desplazarse hacia el sur. Bueno, es un tema interesante en el que no podemos entrar con detalle, pero en todo caso me parece importante mencionarlo aquí. Vean una vista desde el interior, ahí hay una fuente también, de las muy antiguas fuentes de aguas potables de Valencia, una de las primeras estuvo también en la Plaza Redonda. Y cruzamos por ahí, seguimos por una callejuela y volvemos a la Plaza del Mercado. Y al volver a la Plaza del Mercado, lo que queremos ver ahora es una pieza realmente soberbia, como es el Mercado Central. El Mercado Central es una obra maestra del modernismo. Estamos hablando de primeros años del siglo XX. De hecho, se empieza a construir en 1914 o de este orden y tarda unos cuantos años de construcción por una serie de motivos. El autor es un gran arquitecto valenciano, intervinieron varios, evidentemente, un gran arquitecto valenciano, Enrique Viedma. Enrique Viedma. Estamos hablando del siglo XX y sin duda alguna de una de las obras cumbres del muy buen modernismo valenciano. ¿Qué vemos ahí? Vemos una entrada realmente soberbia, donde se conjugan los elementos propiamente arquitectónicos con los elementos puramente ornamentales, característica del modernismo,
Vean ustedes, por ejemplo, los paneles cerámicos de la parte alta, vean ustedes las columnas, el empleo del hierro, las marquesinas de cubrición, es decir, hay una serie de elementos muy importantes, las vidrieras con esos grandes ventanales que hacen que el interior sea absolutamente luminoso. Un poco a la izquierda de esto, un enclave realmente espléndido, con esta llotjeta, pequeño edificio lateral, dedicado a servicios, con la entrada, porque hay varias, como saben todos muy bien, a ese mercado, con la entrada a su espacio de pescadería y demás, en la parte de la izquierda. Y bueno, en todo caso, muy interesante. Dentro, ¿qué vemos? Dentro vemos muchísimas cosas, que nos llevaría también mucho tiempo, pero un par de imágenes o tres. Primera imagen, una cúpula realmente inigualable. Es una maravilla. De modo que estamos hablando de arquitectura, sí, pero ahí hablamos casi de ingeniería. Realmente es una cúpula con unas dimensiones realmente tremendas. Oiga, ¿y hace falta todo eso? ¿No podíamos simplemente haber puesto unos cristales de claraboya y aquí paz y allí gloria? No, no. El gusto por la belleza es un logro irrenunciable del modernismo y, en consecuencia, la cúpula no solo tiene que cumplir la función que es proporcionar luz al interior del mercado, luz natural, sino también una, digamos, demostración del poderío económico de ese mercado y una demostración del buen hacer de sus constructores y una demostración de la calidad artística de muchos artesanos. Todo eso lo tenemos ahí reunido. Hay que tener en cuenta, detalle creo que les es conocido seguro, que estamos hablando de un mercado de más de 8.000 metros cuadrados, uno de los mercados más grandes de Europa, no digo de España, de Europa, uno de los mercados más grandes de Europa y posiblemente uno de los más bellos en su realización real. Vean, en definitiva, de ese interior, lo que conocen ahí, es decir, esas grandes calles con comercios a un lado y a otro, absolutamente variopintos, realmente siempre llenos de gente, con una actividad febril, con muchos visitantes de turismo, que evidentemente es una visita yo creo que obligada, que siempre sorprende y sorprende positivamente. Creo que los vendedores a veces se quejan de que hay demasiados turistas, pero bueno, yo creo que eso es inevitable, es una gozada visitar el mercado de alguna gran ciudad. A mí me ha gustado siempre, lo he hecho en otros muchos lugares, algunos muy remotos, y realmente es muy gratificante el observar ahí, porque nos da una información sobre la ciudad que posiblemente no existe en ningún otro lugar y ahí la tenemos. Nada que decir respecto a la calidad y cantidad de los productos, siempre de una, evidentemente, pues presentación espectacular, diría yo, a la vista de esta fotografía. Salgamos de ahí, salgamos por la puesta posterior, si quieren, ¿y con qué nos encontramos? Bueno, con un espacio objeto de controversia en estos últimos meses, no lo explico más. La avenida del Barón de Cárcer. Bueno, la avenida del Barón de Cárcer es, refino, una sucesión de controversias desde siempre. Porque claro, con la avenida del Barón de Cárcer, que podría decir así un poco humorísticamente, va de ningún lado a ningún lado, bueno, pero en aquel caso pretendía ir desde los barrios del sur de Valencia hasta la estacioneta, actualmente junto al cauce del Turia, evidentemente, línea recta, cogen el trazado y caiga quien caiga. Eso nos puede parecer un disparate hoy, pero no un disparate mayor del que fue en su momento, también criticado, como es el Boulevard Haussmann de París o como es el ensanche de Barcelona.
donde existen espacios de características similares que se llevaron por delante muchos barrios entrañables de la ciudad. Yo lo dejo caer a título de mera reflexión, sin entrar en más detalles. En todo caso, un espacio interesante, con el contraste de mucho de lo que hemos visto anteriormente, pero que está ahí de alguna forma. Un eje viario norte-sur inacabado, y para siempre, inacabado para siempre. Se acaba, donde saben ustedes, en el Mercado y Santos Juanes, y punto final. Realmente muy cerca de ahí, adentrándonos un poco más hacia el oeste, nos encontramos con esto, una plazuela, la plaza de Don Juan de Vilarrasa, y emergiendo con unas viviendas pues, de todo tipo que hay por ahí, modestas en general, emergiendo una cúpula realmente de unas dimensiones sorprendentes. Estamos hablando de las escuelas pías y una de las cúpulas, tal vez la mayor en dimensiones, de Valencia, interesante, una fachada interesante, en este caso respondiendo a los dictados de la arquitectura academicista. Es una realización tardía en el tiempo, estamos hablando del siglo XVIII, debida a un gran arquitecto de la época, Antonio Gilabert. El nombre no es muy conocido para el gran público, pero es el hombre que hace la reforma academicista de la Catedral de Valencia. O dicho en otras palabras, el responsable de quitar el barroco y poner el academicismo que todos los presentes hemos conocido en los años 60, 70, por ejemplo. Lo que veíamos en el interior era muy fundamentalmente, no exclusivamente, academicista. Sigamos adelante. El interior es una iglesia muy peculiar, de planta oval, interesante, pero no entramos en ello. Nos vamos a otra iglesia de la zona que reconocerán seguro, y más seguro aún que verán de aquí a un mes, yo creo que todos los que están aquí, que es la iglesia del Pilar, iglesia del siglo XIII, obviamente reconvertida al neoclasicismo en el XVIII, es la portada que vemos ahí, neoclásica, no es barroca, cuidado, neoclásica, y situada, como saben todos muy bien, en una pequeña plazuela del barrio de Belluters, en la que se planta una falla absolutamente emblemática, y de ahí que yo les diga que todos o casi todos los presentes pisaremos ese lugar dentro de muy pocas semanas. Sigo adelante y me voy a otra joya de estos barrios. ¿Qué es esto? El Hospital General. Antiquísima historia, no entro en detalles. Realización e iniciativa debidos al mítico, diría yo, padre Jofré, y por lo tanto una edificación medieval, gótica, para cuidar a enfermos, desvalidos y locos en particular, que ocuparon muchas de sus dependencias. En el siglo XVI, ya en tiempos de Fernando I de Aragón, reyes católicos, pues el antiguo edificio gótico desaparece y se construye un edificio de nueva planta renacentista. De todo lo que hubo en ese lugar ha desaparecido mucho, pero nos ha quedado, felizmente, lo que estamos viendo por ahí. El exterior es bastante neutro, salvo la torreta central, y el interior realmente es soberbio, indescriptible. Por lo tanto, una disposición en crucero, muy típica de su uso como hospital, en definitiva, y que permitía atender a los enfermos cuando los facultativos y gente dedicada a su cuidado estaba en el crucero de esa cruz,
Observen ustedes esas columnas rotundas de piedra natural, vista, que evidentemente las arcadas que se han conservado, esto está restaurado como es natural, y convertido, como todos saben, en la actualidad, en una biblioteca pública tremendamente utilizada y felizmente utilizada por centenares, millares de personas de una forma muy regular. De las antiguas dependencias góticas prácticamente no queda nada. Algún resto arqueológico por aquí y por allá. Y a no olvidar, lo único que tenemos de cierta contundencia a la vista, la antigua puerta de acceso del siglo XV. Esta sí, gótica, totalmente, pero nada más. El edificio restaurado, centrado, visitable, etcétera, tal, de altísima calidad constructiva, es, como he dicho antes, renacentista. Muy cerca de aquí, a unos metros, en la parte de la derecha al fondo, nos encontramos con este modestísimo edificio. Estamos en la calle Guillén de Castro, Hospital, modestísimo edificio que es la ermita de Santa Lucía. Oye, ¿y qué hace una ermita de Santa Lucía en el centro de Valencia? Pues claro, hombre, estamos en el centro de Valencia ahora, pero entonces estábamos fuera de murallas y por lo tanto en unas condiciones absolutamente diferentes, junto a las murallas, evidentemente, pegado a ellas, pero fuera de las murallas, de lejos, claro, musulmanas, ermita de Santa Lucía. Siglo XIV en cuanto a la construcción y siglo XVIII en cuanto a la rehabilitación y recuperación de esa ermita, que es un espacio muy entrañable, de un cierto interés. Sin ser espectacular, me parece interesante. Bueno, bajamos por el fondo de lo que se ve aquí en esta imagen, estamos hablando de la calle del Hospital, y lo hacemos brevemente para mirar un edificio que queda a nuestra derecha, en dirección hacia la avenida del Barón de Cárcer. De ese edificio les he seleccionado esto nada más. Es el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Y les he seleccionado esto primero porque estimulo su visita posible, porque hace muy pocos meses que se ha abierto de nuevo al público tras una costosa y retrasada restauración. Es un museo actualmente visitable, con elementos interesantes, otros tal vez no tanto, pero bueno, es un poco lo que hay de lo que es, de lo que fue en su tiempo, la industria de la seda en Valencia, que ocupa un lugar destacadísimo en los intereses de esa ciudad durante muchísimo tiempo. No perdamos de vista que estamos en el barrio dels Velluters y por lo tanto eso algo quiere decir. En todo caso, puestos a seleccionar una imagen de ahí, bueno, le di muchas vueltas y finalmente me quedo con esta, donde aparece el santo patrón dels Velluters, de los sederos, que es San Jerónimo, y que aparece en un panel de la fachada, muy bien conservado. El resto estaba realmente en un estado casi ruinoso y bueno, la restauración, pues yo creo que faltan todavía cosas por hacer, pero en todo caso un escudo muy interesante, porque eso me da opción de volver a citar, y hoy son varias ya, a Ignacio Vergara, obra de Ignacio Vergara y por lo tanto un alto relieve de primerísima categoría. Volvemos a Guillén de Castro, andamos unos metros y nos encontramos con esto. Bueno, hoy en día nos encontramos felizmente con una zona ajardinada, restos arqueológicos, etcétera, y aquí pues un gran portalón con esta escultura. Oiga, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto es el acceso de la antigua Facultad de Medicina, en un tiempo donde en la Universidad de Valencia, en la que he prestado mis servicios durante muchísimos años, teníamos 4 facultades y nada más. 3, Filosofía y Letras, Derecho y Ciencias,
estaban en la calle de la Nave y la cuarta, Medicina, estaba aquí. Y había un gran edificio que albergaba a esa Facultad de Medicina y en la entrada un gran portalón, que es lo que estamos viendo ahí. De modo que eso es un testimonio, un recuerdo, lo único que ha quedado en el lugar, del emplazamiento primitivo. Primitivo quiere decir hasta muy avanzado el siglo XX, cuidado. La Facultad de Medicina se traslada, si la memoria no me falla demasiado, yo diría ya por 1947 o 48, a su emplazamiento de la avenida de Blasco Ibáñez. Por lo tanto, una obra interesante, de la cual, pequeño paréntesis, nos encontramos con esta escultura de Esculapio de Aisha, a quien yo cité esta misma tarde, aquí como un gran escultor de su tiempo. Andamos otros metros más en dirección hacia la estación, el MUBIM, Museo de la Ilustración y alguna etcétera, modernidad. Bueno, en todo caso, un museo interesante, yo diría con una consignación no demasiado bien definida en su tiempo y que luego se ha hecho a golpe de ocupar espacios, lícitamente siempre, edificado por un constructor no valenciano, Guillermo Vázquez, en el siglo XX. La edificación en cuanto a arquitectura es realmente muy interesante, grandes espacios, luminoso, posibilidades de acceso a distintas alturas, muy interesante. Y los espacios expositivos, bueno, pues hay de todo, como en muchos museos modernos. Algunas cosas nos pueden interesar más y otras no tanto, pero en definitiva un buen espacio expositivo de la ciudad. Tal vez una mirada al pasado, si quieren con una cierta nostalgia, unos restos arqueológicos que hay ahí, en el MUBIM, donde vemos esto. ¿Esto qué es? Claro, si sabemos un poco de historia, que es el caso, pues evidentemente nos podemos equivocar. Esto es musulmán. ¿Qué me dice? Esto es musulmán y en ese lugar, si las murallas musulmanas quedaban muy lejos de aquí, cierto. Pero en este caso concreto se trata de unos restos de una torre islámica musulmana de vigía fuera de las murallas. Y bueno, de ello no ha quedado prácticamente nada, salvo lo que están viendo en esta fotografía. Interesante por el tiempo. Estamos hablando del siglo XI. Restos de una torre musulmana del siglo XI. Y ya para cerrar y concluir, cómo no, nos queda esto, la iglesia de San Agustín, que era la iglesia de uno de los grandes conventos de la ciudad de Valencia, hablaremos de los otros, pero en este caso el convento de la Orden de los Agustinos, siglo XIII, y por lo tanto, atención, y ligando con lo que acabo de explicar, fuera de las murallas, las musulmanas, las que habían entonces, fuera de las murallas, y abierto en un camino muy importante, como es, lo he dicho hace unos minutos, la vía Augusta o camino de Valencia hacia el sur. ¿Hasta dónde? Bueno, pues de pronto, digamos, hasta Játiva, conforme hasta la Cruz Cubierta y Játiva, bastante más allá. Estamos hablando de eso. Bueno, pues ahí se coloca la Orden de los Agustinos, que construye un espacio conventual tremendo, tremendo. De eso apenas queda la iglesia, apenas queda la iglesia, y muy dañada por la guerra civil. Fue, de alguna forma, reconstruida, en definitiva, y transformada al barroco, yo diría como casi todas, en el siglo XVII, muy castigada durante la guerra. La torre es reciente, el espacio de la fachada que da Guillén de Castro es reciente, hay un pequeño jardincillo, ¿se acuerdan? Entre esta iglesia y el edificio de Hacienda, un pequeño jardincillo
con restos del antiguo claustro, ha pasado por todo tipo de usos. Yo tengo alguna fotografía antigua de San Agustín como prisión. En definitiva, tiene una larga y muy accidentada historia. El interior lo conocen seguro todos o casi todos, soberbio después de la restauración, evidentemente una sola nave, capillas laterales y construcción aquí, se ve con claridad, absolutamente gótica. La restauración fue hecha también en los años finales del siglo XX y supuso una recuperación muy importante de un pasado histórico realmente muy brillante. Muchas gracias.